Muy buenas noches. Esta noche quiero que me acompañen a recorrer esas calles que parecen vacías, pero que guardan secretos oscuros, porque aunque no lo digan, muchos taxistas han sido testigos de cosas que no se pueden explicar. Algunos lo llaman estrés, otros simple cansancio, pero hay quienes juran que en medio de la niebla la vieron, una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto y un lamento que cala los huesos. Hoy les contaré historias reales, testimonios de conductores que, en la oscuridad de la noche, recogieron a quien nunca debieron subir al taxi. Mi nombre es José Luis Ortega, tengo 52 años y llevo más de 2 décadas trabajando como taxista en la ciudad de Torreón, Coahuila. Siempre me he considerado un hombre normal. Trabajo, llego a casa, ceno algo sencillo, duermo poco y repito la rutina. No soy de los que creen en cosas raras, ni mucho menos en fantasmas. Siempre he pensado que lo que da miedo no está en la oscuridad, sino en las personas, pero lo que viví una noche me hizo cambiar de opinión. Vivo a unas 3 cuadras del Panteón Municipal, el de la entrada de piedra vieja con rejas oxidadas. Desde que era niño lo he tenido cerca y jamás me dio miedo. Me acostumbré a ver cortejos fúnebres, gente llevando flores, el silencio pesado en noviembre. Todo eso se volvió parte del paisaje de mi día a día, hasta que un encuentro, aparentemente normal, me mostró que hay cosas que no entendemos y que es mejor respetar. Todo empezó un jueves por la noche. Ya eran casi las 9:30. Yo estaba en el paradero de la calle Matamoros, esperando una última carrera antes de terminar el turno. Era una noche como cualquiera. El calor se sentía menos por la brisa y el tránsito ya estaba bajando. Fue entonces que se acercó una mujer, vestida de negro, con una falda larga y una blusa cerrada. A su lado, 2 niños pequeños, de unos 6 o 7 años, bien peinaditos, uno con un suéter rojo y otro con una mochilita colgada en la espalda. La mujer se me acercó con educación, con esa voz baja de quien no quiere incomodar. Buenas noches, ¿me puede llevar al cementerio? La miré de reojo, más por curiosidad que por otra cosa. La conocía de vista, del barrio. Creo que vivía unas calles más arriba. Me pareció raro que fuera al panteón a esa hora, pero no pregunté nada. Solo asentí y les abrí la puerta. Durante el trayecto fueron muy callados. Los niños miraban por la ventana, tranquilos, sin alborotar, y ella, la señora, iba sentada con las manos sobre las piernas, como si estuviera conteniendo algo. A medio camino me dijo una frase que, en ese momento, no entendí. Es la primera vez que voy de noche, pero sentí que era ahora o nunca. Pensé que hablaba de alguna visita a un ser querido fallecido, nada fuera de lo común, considerando que el cementerio está abierto hasta tarde para visitas especiales. Llegamos a la entrada del panteón. Les cobré. Me pagó exacto. Me dio las gracias con una mirada serena. Dios lo bendiga, me dijo. Gracias por traernos. Se bajaron. Caminaban juntos, los tres tomados de la mano. Los vi alejarse entre las sombras, hacia el interior del panteón. La imagen quedó grabada en mí por lo tranquila que se veía, como si supiera exactamente a qué iba. Esa noche llegué a casa, cansado. Mi baño, como en muchas casas viejas, está afuera, al fondo del patio. Me fui a dormir sin cenar. A eso de las 3 de la mañana me levanté con ganas de ir al baño. Caminé medio dormido, descalzo, con el pantalón de pijama arrastrando un poco. Mientras orinaba, con la vista perdida en la oscuridad del patio, escuché algo que me heló la espalda. Un llanto. Primero uno solo, femenino, doloroso, como un lamento muy bajito que parecía venir desde el otro lado de la calle. Pensé que era una vecina llorando, quizás alguien con problemas. Me quedé quieto. Y luego lo que me terminó de poner los pelos de punta, otros 2 llantos más, pequeños, infantiles. Era imposible confundirlos. Eran llantos de niños. Y lo más extraño es que no sonaban desesperados, sino tristes, doloridos, como si se estuvieran despidiendo de alguien. Me agaché un poco y abrí con cuidado la cortina vieja del baño.
Hay una rendija que da justo hacia la calle del Panteón. Y entonces los vi. Ahí estaban, la misma mujer que llevé esa noche con sus 2 hijos, de rodillas frente a una tumba. Ella abrazaba a los niños y les hablaba en voz baja, como si les estuviera explicando algo muy importante. La escena me dejó mudo. Me quedé mirando por varios minutos. No me atreví a salir. No quise. Solo escuché su llanto. Un lamento profundo, contenido, como si llevara años esperando ese momento. No dormí más. A las 8 de la mañana me alisté para comenzar mi turno. Pasé, como siempre, por la entrada del cementerio, pero esta vez había movimiento. Un cortejo fúnebre, 3 féretros, uno grande y 2 pequeños. No sé si es una costumbre desde hace muchos años, pero siempre veo que un sacerdote hace unas oraciones en la entrada del cementerio, para que sus almas descansen en paz. Me acerqué. La gente estaba llorando, y entonces vi algo que me paralizó. Las fotos sobre los ataúdes. Era ella, la mujer que había llevado, y sus 2 hijos, las mismas caras, la misma ropa. No podía moverme. Me temblaban las piernas. Me acerqué a un hombre mayor que parecía el tío o el hermano de la difunta. Con voz entrecortada le pregunté: «Disculpe, ¿qué pasó?» «Un accidente. El carro se volcó en la carretera hace 3 noches. Murieron los 3». Yo tragué saliva. Le conté lo que me había pasado, que la noche anterior yo mismo la había llevado al cementerio, que la vi, que la escuché llorar en la madrugada. El hombre no me respondió, solo me miró con los ojos húmedos. Después me dijo: «Su esposo está enterrado ahí desde hace 6 años. Nunca lo superó. Tal vez anoche fue su manera de despedirse. Desde ese día no he vuelto a trabajar de noche, y cada vez que paso por el cementerio, bajo el volumen, cruzo con respeto y miro de reojo hacia donde sé que está su tumba. No sé lo que vi. No sé si fue un sueño, un mensaje o un encuentro imposible. Solo sé que fue real, tan real como el frío que me recorre cada vez que lo recuerdo. Gracias por dejarme contar esto. Tal vez alguien más, como yo, ha vivido algo parecido y no se ha atrevido a contarlo. Espero que esta historia le llegue a quien lo necesita». Muy buenas noches. Me llamo Rubén y soy taxista desde hace ya más de 10 años. Trabajo por mi cuenta, sin aplicación, en la zona de Xochimilco. Y esta historia que les voy a contar me pasó hace 3 años, una noche que nunca voy a olvidar. Era un jueves, lo recuerdo bien porque había poca chamba. Casi todos los días hago turnos hasta la 1 o 2 de la madrugada. Pero esa noche me había quedado hasta más tarde porque una señora me contrató para llevarla a San Gregorio Atlapulco. Después de dejarla, me detuve un rato en una tiendita para tomar un café y relajarme un poco antes de irme a casa. Serían como las 2:40 de la mañana. Las calles ya estaban completamente vacías. Había niebla, como pasa seguido en esa zona, y el ambiente era tan silencioso que podías escuchar cómo crujían los postes de luz con el viento. Subí de nuevo al carro. Me disponía a tomar el camino que rodea la zona canalera, por el puente viejo. No suelo pasar por ahí a esa hora, pero por alguna razón esa noche no le di importancia. Solo quería llegar rápido a casa. Mientras iba cruzando esa parte solitaria, entre árboles y parcelas abandonadas, noté que mi celular perdió señal de golpe. Pensé que era por la niebla o por la zona, pero luego la radio también empezó a fallar. Y fue ahí donde me empezó a entrar una sensación muy extraña, una pesadez en el pecho, como cuando sabes que algo no está bien, aunque no haya nada visible. De pronto, la escuché, primero muy leve, como un quejido lejano. Me detuve, apagué la radio, abrí un poco la ventana, y ahí estaba, un llanto suave, femenino, como si alguien estuviera sufriendo profundamente. No era un grito, era un lamento, de dolor verdadero. Volteé hacia la parte trasera del camino y no vi a nadie, pero el llanto no venía de lejos, venía de un costado del coche. Me paralicé, pensé en bajarme, en asomarme, pero algo me dijo que no lo hiciera. Respiré hondo, cerré la ventana y seguí manejando. Pero lo más extraño fue que, a medida que avanzaba,
El llanto también avanzaba conmigo, como si me siguiera, como si alguien estuviera caminando junto al carro, aunque yo iba a 20 kilómetros. No me atreví a mirar por el retrovisor. No podía. Algo dentro de mí me decía, no mires, no mires atrás. Justo al salir de la curva del puente, pasé por una zona de tierra, y frente a mí vi a una mujer parada en medio del camino, vestida de blanco, cabello larguísimo, descalza, no se movía, no levantó la mano, no hizo gesto, solo estaba ahí, como si me esperara. Frené de golpe. Estaba a unos 10 metros de ella. Pensé en regresarme, pero no podía dar vuelta. Así que bajé un poco la ventana y le grité, «Señora, ¿está bien?». Ella no respondió, solo inclinó la cabeza hacia un lado y luego desapareció. Sí, como si se desvaneciera con la niebla. No grité, no corrí, solo apagué el coche y recé, como no lo hacía desde que era niño. Después de unos minutos encendí de nuevo y salí de ahí sin mirar por los espejos. Al llegar a casa, me fui directo a dormir. No quise hablar del tema, ni al día siguiente ni después. Pero semanas después, en una parada con otros taxistas, conté lo que me pasó. Y un señor mayor me dijo algo que me puso la piel de gallina. ¿Pasaste por el Canal Viejo, cerca del puente torcido? Sí. Ahí dicen que se aparece una mujer desde hace décadas, que perdió a sus hijos cerca del puente. Dicen que los busca, que llora, y que si la ves una vez, te va a volver a buscar. No sé si era la Llorona, no sé si fue mi imaginación o la soledad de la madrugada, pero desde esa noche nunca más manejé por esa ruta de madrugada. Y cuando alguien me llama para un viaje que cruza por esa zona, simplemente digo que no estoy disponible, porque ese llanto, ese quejido suave pero lleno de dolor, todavía lo escucho cuando cierro los ojos. Y si alguna vez tú lo escuchas, hazme caso, no mires, no preguntes y sigue manejando.